Y sigo pensando que Martos debía irse, aunque injustamente de esta manera, pero podía haber sido peor. Como decía recién, el hincha y el socio de San Martín sienten que el club está a la deriva, que institucionalmente nadie nos representa. Ojalá encuentre los caminos para llegar al cielo. Ojalá Campodónico sea capaz de construir ese camino que nos saque del infierno y nos lleve al cielo. Estoy convencido que Marto es buena gente, de Camilo es buena gente porque lo conozco, al resto no lo conozco, que quieren al club con sus aciertos y sus errores, con todo lo que podemos coincidir y en un montón que podemos diferir. Pero quiero dejar en claro eso y quiero anteponer lo humano, porque no hay tanta gente comprometida de verdad con San Martín. Y esta gente está más allá de cualquier dirigencia. Hay errores de Martos, termina perdido Martos, termina solo para mí. Todo es opiniones mías, digo personales, esto sí es muy subjetivo. Estoy convencido que es así. Lo lamento profundamente porque yo siempre abogué por Martos. Y él lo sabe, yo vengo pidiendo a Martos hace 3 años como técnico. Si Dios, más allá que Dios no tiene que ver con el fútbol, sino más con la vida, si Dios y la vida es justo, Martos deberá tener o debería tener otra oportunidad en San Martín. Yo estoy convencido que en otro contexto, en otro entorno, con una dirigencia seria, con un plantel competitivo, Martos puede hacer mucho más. Eso es lo que pienso yo, puedo estar equivocado, sigo pensando eso. Y sigo pensando que Martos debía irse, aunque injustamente de esta manera, pero podía haber sido peor. Creo que era el momento, y me parece patético que se haya tenido que ir encima soportando un acto de violencia cobarde, porque no lo vamos a justificar nunca, pero si hay alguien que no merece eso es Marto, y mucho menos en el caso como trascendió que haya sido la vivienda de un ser querido y de una persona mayor. Me solidarizo por supuesto con Ariel Martos, espero que pueda seguir trabajando en el club como lo viene haciendo hace tanto tiempo y espero que alguna vez tenga una oportunidad como se merece para dirigir San Martín en otro contexto. Quiero abrazarlo a Martos, sin ser amigo, sin conocerlo, habiendo charlado una sola vez con él, y quiero desearle lo mejor, y que las personas de bien, por más que puedan equivocarse, cuando lo hacen sin intención o cuando lo hacen pensando que hacen el bien, tienen mi apoyo, tienen mi banca. Martos termina siendo, lo que dije el viernes, un testimonio de fe en el infierno. El infierno es este San Martín, manejado por estos personajes. El infierno es este contexto del submundo marginal San Martín. Y cualquier acto de fe debe estar sustentado por un vehículo que nos movilice. Tiene que haber un Dios en quien depositar nuestra fe. Tiene que haber un Dios o un líder, llámenlo como quieran. Aquí no lo había, aquí no lo hay. ¿Qué nos puede movilizar a tener fe cuando, como decía recién, el hincha y el socio de San Martín sienten que el club está a la deriva, que institucionalmente nadie nos representa? ¿Quién representa hoy a San Martín? ¿Quién representa hoy el sentir del hincha y el socio? ¿Quién representa los intereses genuinos, legítimos de San Martín en lo futbolístico, que es el sentido fundacional de este club? Nadie, absolutamente nadie. Ni los dirigentes, que se garcan en todos nosotros, desde las palabras, desde el discurso, porque lo siguen haciendo, con ese discurso berreta, con esas falacias que instalan, con esa total falta de autocrítica, con esa omnipotencia que también demostraron en la asamblea, con ese accionar prepotente, últimamente intentando ser disimulado, con, para mí, actos de tremenda falsedad, y también en los hechos, en las acciones que llevan adelante desde que conducen el club. Entonces, el hincha y el socio hoy siente que el club está a la deriva, porque desde los dirigentes, pasando por los jugadores, que la gran mayoría no está a la altura, que no representan esta camiseta ni siquiera desde lo actitudinal, porque lo que se vio el otro día en Salta ya no es ni siquiera para hablar de fútbol, más allá de que podemos hacer las consideraciones de que Marto está perdido y que planteó dentro de lo que tiene, dentro de las limitaciones, un equipo cada vez más inconsistente, un mediocampo totalmente lento, sin equilibrio, sin número 5, que hace rato venimos hablando que no tiene 5, que cómo puede tener un plantel sin 5, que terminó sin rumbo, pero hay algo más grave que todo eso, sí, hay algo aún más grave, que tiene que ver con ya la falta de todo tipo de respuestas actitudinal, como lo que hace Gonzalo Rodríguez. Hay veces que lamentablemente la disculpa está de más. Gonzalo Rodríguez podrá pedir perdón, pero no alcanza, y no solo que no alcanza, sino que es estéril. Yo lo lamento por Gonzalo Rodríguez, pero bueno, son esos casos, pasa en Boca, por eso disculpen la comparación, no recuerdo que si pasan los años y siguen estando. Gonzalo Rodríguez también es un testimonio de fe en el infierno. Gonzalo Rodríguez hace rato que no debería ser jugador de San Martín. Que los otros sean malos no quiere decir que Gonzalo Rodríguez esté en condiciones de seguir siendo jugador profesional de la primera de San Martín. Y Gonzalo Rodríguez termina haciendo algo totalmente antiprofesional, inconcebible y para mí lamentablemente imperdonable, injustificable. La reacción de la piña de Gonzalo Rodríguez es consciente o inconscientemente
Yo no prefiero no dudar de la buena fe de Gonzalo Rodríguez, seguramente habrá sido inconsciente, pero el hecho está en sí está. Entonces, es parte de la anarquía futbolística, anarquía y barria mediocridad. Entonces Gonzalo Rodríguez inconscientemente al menos le termina soltando a la mano a Martos con lo que hace. No puede jamás hacer lo que hizo un jugador de la trayectoria de los años que lleva él en una cancha de fútbol. Lo mismo Cueva, que fue uno de los fracasados del año pasado, fracasados cuanto menos digo, que se caga de risa a la gente, con sus actitudes burlonas, con hacerse el happy, el cheronca, aplaudiendo después de un partido, cuando la gente está reprobando al equipo. Y el otro día la culmina de la peor manera. Martos, lamentablemente para Martos había sido uno de sus abanderados, Cuevas. Después se termina dando cuenta para mí tarde que Cuevas no le iba a salvar las papas, y creo que de manera atinada Martos lo termina dejando en el banco varios partidos, incluso un par de partidos sin entrar. El otro día lo pone en los últimos minutos, pues ya no se ve qué hacer Martos. Y Cueva le responde de la peor manera, ni siquiera haciéndose cargo de una pelota parada, por lo menos para justificar parte del sueldo. Cuando hay un tiro libre, Cueva ni siquiera agarra la pelota para eso es clara de que ni siquiera los mediocres jugadores le responden al técnico. Injusto lo de Martos, pero lamentablemente también como consecuencia de sus actos, y Martos es en definitiva otra mera consecuencia de todo lo que sucede en San Martín. Martos, reitero hasta el cansancio, es un problema más de forma en San Martín. Entonces el hincha, el socio no se siente representado ni fuera ni dentro de la cancha. No nos representan los dirigentes, no nos representan los jugadores, no nos representa el técnico, lamentablemente, más allá de sus buenas intenciones. Los árbitros nos siguen garchando porque, más allá de que lo vamos a poner en segundo plano, el abrazo con Chiqui, la foto con Chiqui que encima tenemos que soportar, y bueno, nos da asquito, pero nos tragamos el sapo si todos lo hacen y es necesario y había que recomponer relaciones, y resulta que es para inaugurar un microestadio y nada tiene que ver con el fútbol. Nos siguen garchando los árbitros. El gol que le anulan el otro día Franco García, con una lupa hay que ver esa falta. A San Martín se la encuentran, digo, un pisotón, no sé, del otro burro, con el perdón de los borriquitos, esta mula, este matungo, como decía el virrey de Petale. Hay un pisotón ahí que, si vos tenés los árbitros a tu favor, no te lo cobran, esas finitas no te la cobran, no te la encuentran. Cuando vos tenés los árbitros en contra, sin ser alevoso, porque hay técnicamente una falta que es muy finita, y que a San Martín se la encuentran con lupa, como algún penal que no le vienen cobrando, como el arbitraje contra Güemes, contra Tristán Suárez también, cortando todo el tiempo el partido, en las finitas nunca te cobran a favor. Entonces el hincha de San Martín se siente totalmente solo, vacío, siente que nos han robado todo y que San Martín ya no es San Martín, que no tenemos quien represente nuestros intereses como club de fútbol. Lo mejor para Ariel Marto, mi apoyo, mi solidaridad como persona, como ser humano, y toda mi banca como persona que quiera el club, que está comprometida con San Martín. Ojalá tenga otra oportunidad y sea en otro contexto, y ojalá pueda aprender de sus errores, porque todos en la vida aprendemos de todas las experiencias que nos tocan. Sigo pensando que es una persona capaz, idónea, comprometida y de buena fe, que en San Martín no abundan. Y yo, arriesgándome a equivocarme, como soy una persona de convicciones, de buena fe, con todos mis errores, con absoluta sinceridad digo, yo a Martos lo voy a separar de toda esta bosta. Martos merece seguir siendo trigo en San Martín, por más que se haya mezclado, producto de su propia confusión con la paja. Para mí Martos sigue siendo trigo en San Martín, y repito por enésima vez, ojalá tenga otra oportunidad, porque pasó cada garca por aquí, incluso como técnico, que para mí Martos debe ser diferenciado. Dicho esto, la historia sigue y San Martín siempre está primero. Mariano Campodónico, a quien conozco, no por ser amigo tampoco, cuando recién en los primeros años que hacíamos periodismo partidario, yo hacía notas con un grabadorcito digital en esa época. Me quedaba a esperar a los jugadores, cuando venían de visitante esperaba el micro, y esos jugadores que formaban parte de una página gloriosa que después se terminó borrando lamentablemente con la mugre de la mafia, pero jugadores que figuran en las páginas blancas de San Martín. Bueno, uno de ellos es Mariano Campodónico, de ese glorioso equipo que asciende ganando el campeonato de punta a punta de lo que era la B Nacional en el 2008, si no me equivoco, 2007 o 2008, ya perdí la cuenta, creo que 2008. Mariano Campodónico fue el goleador de ese equipo después de la salida de J. Morales, y debo decir que me encontré con un tipo en ese momento humilde, la humildad de los grandes, porque era un tipo experimentado, que tenía ascensos en el lomo y que con San Martín consiguió otro, un tipo macanudo, un tipo sencillo. Ojalá que no me equivoque, tampoco alcanza, pero es necesaria buena gente en San Martín. Creo que Campodónico es buena gente, por lo poco que lo conocí. Pasaron muchos años, hasta en la cena de fin de año festejando el ascenso estuve compartiendo con Mariano Campodónico, y ya en ese momento no se sabía que no iba a seguir en San Martín. Un tipo noble, Campodónico, noble, siempre con los pies a la tierra, siempre con una sonrisa, amable,
Ojalá no haya cambiado. A veces el fútbol te va cambiando. No creo que sea el caso de Campodónico. En la esencia, siempre lo tuve como uno de los líderes humanos de ese plantel. Me pareció un tipo excepcional en ese momento. Porque eran mis primeras armas en el periodismo y la verdad que el tipo siempre me hizo sentir de primera. Te abrazaba cuando le ibas a hacer una nota. O sea, había un afecto sin ser amigo. Y por lo que entiendo es así con todo el mundo. Bueno, es distinto el papel, el rol. Ahora viene como técnico y ojalá esté preparado. Ya vamos a repasar los antecedentes. Tiene unos ascensos con equipos de categorías menores, equipos de la C, no sé si alguno de la B Metropolitana, ya lo voy a repasar con Hugo, me sorprendió eso de los ascensos. Perdón, Es un tipo con mentalidad ganadora, con actitud siempre positiva. Podría ser, visto como un líder positivo. Como jugador, consiguió cosas importantes con equipos importantes, como Belgrano, San Martín, All Boys. Como técnico también consiguió cosas importantes, pero con equipos menores y en categorías menores. Eso también hay que decirlo. Porque primera vez que va a dirigir a un equipo grande en serio. Grande por lo menos en cuanto a su nivel de exigencia, en cuanto a su gente. Y así de chiquito, en cuanto a su actualidad, en cuanto a quienes lo conducen al club, y en cuanto a todo el contexto, a toda la marginalidad que subyace justamente hoy de San Martín. Pero un club donde todo trasciende, donde todo se magnifica, un club como todo club importante, como debe ser, después de tanto fracaso, plagado de miseria, un club donde su gente exige un ascenso, ayer, no mañana, un ascenso que nos deben. Y eso en los clubes importantes, por más que lo hayan hecho tan chiquito, lo hayan convertido en algo tan chiquito, la esencia, el espíritu del club grande no lo perdes nunca. San Martín va a seguir siendo grande por su gente, eso no va a cambiar nunca. Después tendrá que reflejar, rubricar esa grandeza en la actualidad, que es lo que no viene haciendo hace tantos años, y cada vez peor. Pero bueno, para el actual presidente, para el presidente que retornó a sus funciones justamente en este momento álgido, curiosamente, tenemos que agradecerles, tenemos que valorar que con esta dirigencia jamás se peleó el descenso, ¿no? Tenemos que agradecerle eso, porque en San Martín, claro, siempre se puede estar peor, eso nos recuerda a Moiselo, y con ellos también siempre podemos estar peor, por eso tenemos que agradecerle que no hemos peleado el descenso con ellos. Eso es lo único que no se han superado para mal con otras dirigencias, claro, comparándose con lo peor, ¿no? Además, la falacia de Moiselo, claro, no hemos peleado el descenso, menos mal, ¿no? 38 equipos, hay 2 descensos, imagínense. Bueno, la falacia es que jamás hemos peleado el ascenso, como dice, salvo el año pasado. En los anteriores años jamás estuvimos cerca ni fuimos protagonistas serios para ascender. Es difícil el análisis, la editorial cada vez más en San Martín, particularmente hoy porque se mezclan un montón de cosas, más allá de todo lo que ya sabemos y conocemos. Para seguir y cerrar con Campodónico, tiene personalidad para agarrar en este momento San Martín, igual que Martos me parece que viene en busca de un sueño. No tengo las herramientas para determinar si es más capaz que Martos o si está más preparado, y tampoco es cuestión de comparar. Hay muchos que creen que sí, y quizás para algunos Campodónico puede ser una muestra de fe, puede ser un testimonio de fe, sería. Yo no lo tengo para nada claro. No sé cuál sería el vehículo. Tal vez puede ser otra preparación en cuanto a su cuerpo técnico, quizás puede ser la parte actitudinal, quizás puede ser que viene fresco, quizás puede ser los ascensos que tiene en equipos menores, pero recalco de esto y no por bajar el precio, no dirigió un equipo importante y no viene de una buena campaña con All Boys, más allá de que arrancó muy bien el año pasado en All Boys, no así este año. Hay que decir que Campodónico viene de dejar All Boys producto de una muy mala campaña este año, pero tampoco voy a ser determinante para juzgarlo porque en cuanto al plantel con el que contaba este año, sí sé que el año pasado hizo una buena campaña con All Boys, que creo que en cuarto de final queda fuera con los sanjuaninos, que le robaron el partido de vuelta con los sanjuaninos, justamente. O sea, arrancó bien y terminó mal en All Boys. Yo creo, Mauro Guglielmi, esto es muy personal, que esto va más allá de un técnico, pero también creo, estoy convencido que había que descomprimir, que no sé para qué y para cuánto va a servir. Ojalá Campodónico demuestre que el problema, en todo caso, circunstancialmente era Martos. Ojalá Campodónico produzca el milagro que todos estamos esperando y que el no quieren ascender se convierta en Campodónico lo hizo o Campodónico lo pudo cuando quedan solo 10 fechas y cuando también se terminó el discurso berreta que los milaneseros, sobre todo los milaneseros y los dirigentes seguían instalando con total desfachatez, descaro esta semana, estamos punteros y Campodónico viene a un equipo que está puntero o a pesar de todo lo que pasa, decía el milanesero, uno de los milaneseros que le hacía la nota, oficiales por supuesto, tristemente, ¿no? Porque uno se decepciona hasta gente que quiere, gente que es buena gente, pero está loco, dicho en tucumano básico, ¿no? En lo que te convierte San Martín, ¿en qué te has convertido?
o en qué te han convertido sería. Por respeto a ese amigo, ni siquiera lo voy a nombrar, bueno, amigo, o qué sé yo, una persona conocida, ni siquiera quiero atribuirme el título de amigo, porque probablemente ya ni amigo me considere, aunque también amigo es otra cosa, ¿no? Pero bueno, como uno tiene diferentes escalas de amigos en la vida, uno es muy amiguero. Pero bueno, hay personas de bien que San Martín también, en algunos casos las corrompe, en otros las hace caer en el papel de ridículo, las expone, qué sé yo, cada uno elige igual. El problema es cuando sos vulnerable, cuando te come el personaje, cuando no estás lo suficientemente equilibrado y fortalecido emocionalmente para saber que está primero San Martín y después está uno. Yo, por suerte, en la época de la revolución, de intentar restaurar la democracia del club, lo tuve siempre claro eso. Hay otros que, algunos se comportaron como ratas traidoras, otros se los comió el personaje, en fin, como sea. Pasa siempre igual. Siempre hay traidores. El tema es que en San Martín abunda la mediocridad, abunda la miseria, abunda el egoísmo, la mezquindad. Bueno, en definitiva, la mediocridad, ¿no? Todo eso es mediocridad. Los egos, los malditos egos de personajes que anteponen sus intereses personales por sobre los de San Martín, o como dije recién, que se los come el personaje, que no están preparados. Y bueno, ¿en qué te han convertido sería? Pero claro, le decían a Campodónico, bueno, llegás a un club que está la gente no va a la cancha, a pesar de estar puntero, le decía. Bueno, milaneceros ya no estamos punteros, se acabó el discurso Berreta porque ganó Atlanta. Qué triste, ¿no? Dependiendo de los otros equipos, por diferencia de gol, bueno, ya no estás puntero. Claro, nos estábamos salvando porque había perdido San Miguel, sí, se comió 5 San Miguel, gracias a Dios sigue pasando eso, pero claro, ganó Atlanta, volvió a ganar Atlanta. Y yo le digo una cosa, Atlanta tiene problemas porque tiene a Moreira y a Ferracuti en la defensa, pero después de la mitad de la cancha para adelante un equipo serio, un equipo desequilibrado. Pero bueno, volvió a ganar Atlanta. Atlanta sí está en malas rachas, por suerte, porque son equipos irregulares. Bueno, lo de San Martín, ni siquiera hay argumentos para hablar de mala racha, ¿no? San Martín de los últimos 11 partidos ganó 3. Y yo creo que, modestamente, yo estoy convencido de que es por tratarse de Martos, lo hemos bancado tanto, porque con otro técnico, 11 partidos, Martos, lamentablemente, 11 partidos de lo que se ganó 3, empató 3 y se perdió 5. 5 de los últimos 11 partidos perdió San Martín. O sea, las 5 derrotas las cosechó en los últimos 11 partidos. 12 puntos de los últimos 36, de los últimos 33, perdón, obtuvo San Martín. 12 de los últimos 33. Y claro, cualquiera que vea estos números y diga San Martín está 3 puntos al puntero, porque ahora ganó Atlanta, diría, bueno, San Martín venía robando en el campeonato y por eso se quedó y eso explica que solamente le hayan sacado 3 puntos. No, es por la mediocridad de los rivales, por la irregularidad de los rivales. Sino en cualquier otro contexto, con estos números San Martín estaría a mitad de tabla para abajo, hubiera quedado cola. Bueno, la noticia es que ahora hay que pensar en River, Copa Argentina, River, por un rato nos olvidamos de todo, el entusiasmo, viajamos a Santiago, seguramente San Martín va a meter 6.500, van a volar las entradas y va a ser una fiesta, otra vez demostrando la grandeza de sus hinchas, el entusiasmo por jugar con River. Imagínense River y en este contexto. Después hablemos de eso, que es anecdótico. Por supuesto que no lo será si San Martín alguna vez hace historia. Pero claro, mientras tanto, le sirve a los no hinchas, o a los hinchas de San Martín, pero ya en segundo o tercer plano, a los que son hinchas de su jefe primero, a los que son hinchas de sus intereses primero, y después, allá al último, son hinchas de San Martín, como sea, digo, le va a servir como anestesia, ¿no? Como para anestesiar un poco la realidad. Jugamos con River, nos olvidamos un ratito del campeonato, y mientras tanto, postergamos el partido con Maipú, que es lo que realmente importa, ¿no? El campeonato, el ascenso. Por más lo que pueda significar para nuestra historia, cambio 10 victorias ante River por ascender, no les aclaro. Me importa un huevo el partido con River, si lo tengo que relegar con tal de ascender. Si se trata de elegir, ponele. Si no va a ser, si el ascenso no va a ser, bueno. En definitiva, lo que puede llegar a suceder, ojalá que no, que Atlanta el fin de semana que viene, como si iba a jugar, día martes, creo, San Martín con el partido con Maipú, no lo va a jugar, para saber hasta cuándo. No sé en quién o en qué piensan. Claro, por ahí para muchos hinchas diría, bueno, buenísimo que se juegue sábado en Santiago, porque yo no laburo, puedo ir, queda buenísimo, un sábado a la noche. Imagínate, nos comemos un asado, nos comemos una picada, nos tomamos unos porrones, vemos el partido, un sábado hermoso con River, para el que no puede viajar y para el que puede viajar, una belleza. Pero che, el ascenso, el partido con Maipú, bueno, no. Sigamos pateando la realidad. Podrían y deberían, para mí, haber priorizado el campeonato y jugar con River antes o después de Maipú, o por lo menos lo que tendríamos que haber planteado, lo que se tendría que haber planteado, ¿no? O qué sé yo, jugar viernes con River, ponele, y el martes con Maipú, tranquilamente. Si en definitiva Atlanta va a jugar martes también. Qué sé yo, para mí, esto por supuesto es discutible, ¿no? Yo digo eso y argumento por qué. Porque lo más importante en definitiva sigue siendo el ascenso que nos deben. Por lo menos para mí, es más importante eso que el partido con River. Disculpen si no están de acuerdo. Supongo que estamos todos de acuerdo en esto. No sé, eso no quiere decir que uno le baje el precio del partido con River. A todos nos encantaría ganarle a River, pero bueno, parece una utopía igual, ¿no? Ojalá pase. Bueno,
Lo que digo es que el fin de semana que viene, si Atlanta vuelve a ganar, que ojalá no suceda, si Deportivo Madryn, o sea, San Martín mañana nomás podría quedar tercero, ojalá no gane Deportivo Madryn, ojalá no gane Atlanta, porque podés, después del partido con River, imagínate si lo perdés, que es lo más probable lamentablemente, ojalá se produzca este pequeño gran milagro, y se gane a River, pequeño gran milagro en comparación a lo que es el ascenso, ¿no? Que es lo que todos estamos esperando, digo. Si perdés con River, que es lo más probable estadísticamente, por supuesto, después tenés que ir a Madryn con un partido pospuesto, y puede darse el escenario, no digo que va a suceder, de que Deportivo Madryn te pueda sacar hasta 4 puntos de distancia, porque Deportivo Madryn va a jugar mañana el partido pendiente que tiene y va a jugar el fin de semana. Qué sé yo, te puede llegar con la misma cantidad de puntos que Madryn, puede llegar 3, 4 puntos abajo de Madryn, puede llegar a 6 puntos abajo de Atlanta, puede llegar incluso, la Boca se me ha acumulado hasta quinto, sexto en el campeonato, puede pasar cualquier cosa, y vas a ir a jugar a Madryn directamente, de jugar con River a jugar a Madryn. ¿Entienden lo que estoy hablando? Estoy planteando esto con antelación, como siempre lo hago, pensando siempre en lo más importante, en el ascenso que nos deben, si es que vamos a seguir calentándonos por esto, vamos, ya que llegó Campodónico, o no sé, digo, si no vamos a resignar a que ya está, si igual ya sabemos que no hay con qué, que no quieren, depende cómo nos tomemos todo esto. Ahora, la llegada de Campodónico, creo que a muchos, no sé hasta qué punto, les enciende alguna llama de esperanza. Campodónico, no sé para cuántos, si para algunos o para muchos, la verdad que no tengo el cirujómetro, ni tengo hoy las herramientas como para ser determinante, y no quiero ser arrogante en esto, no lo sé para cuántos, pero sí para algunos, no sé si algunos cuantos o algunos muchos, Campodónico resulta un testimonio de fe. Por ahí, en cuanto a un vehículo como los que recién mencioné, como ejemplo, alguno de ellos, no sé si será posible, cómo, de qué manera, cuánto alcanza, qué es lo que puede hacer Campodónico. Seguramente renovar el oxígeno, encontrar algo de sentido común, que para mí Martos lo había perdido, pero no sé, en cuanto a las limitaciones que tiene, al poco tiempo de trabajo, a la mediocridad de este plantel, a la cantidad de lesionados, de jugadores detonados, a la falta de recambio. Ojalá Campodónico tenga todas las luces para reencauzar esto y produzca el milagro de en 10 fechas llegar a la final y jugar por el primer ascenso, cuando tenemos equipos en la otra zona que vienen de menor a mayor, como un Temperley que no para de ganar, Chaco Forever que está ahí nomás, Morón que juega bien está ahí nomás, Chacarita que sigue prendido. Lo único que se cayeron un poco son los jujeños, que siguen siendo protagonistas arriba, qué sé yo. Puede pasar cualquier cosa. Yo no le encuentro ni el cómo ni el de qué manera Campodónico puede revertir todo esto. Quizás descomprima, ojalá levante algo, porque esto se iba a pique con Marto, futbolísticamente hablando digo, pero no sé de qué manera Campodónico puede lograr, no sé, a través de un cambio de actitud, de una inyección anímica. Hay que discutir lo táctico, porque Campodónico viene y te dice que arriba hay que salir a jugarle. Yo, la verdad que muy audaz, me encanta, pero ¿cómo? Aclaró también en uno de sus testimonios que escuchamos allí en la apertura, en esa larga charla, esa conferencia, esa rueda de prensa que dio Campodónico recién llegado, que no lo van a hacer de manera desequilibrada, ni a lo loco, ni regalándose ante River, pero sí tratar de esperar el partido de mano a mano a River. La verdad que no sé ni cómo ni de qué manera. Campodónico habló del 4-3-3, que es su sistema preferido. La verdad que yo en San Martín no encuentro cómo podés jugar 4-3-3, me parece que no están las condiciones, ni en cuanto a características de jugadores, ni en cuanto a jerarquía de jugadores, mucho menos, ni en cuanto a la aptitud, con P, aptitud física de este plantel, porque todo eso tiene que encajar, tiene que estar lo suficientemente amalgamado para justamente implementar ese sistema. Yo no sé, yo humildemente le sugeriría a Mariano que revea eso, aunque bueno, ojalá él tenga razones, él esté convencido y me demuestre que sí lo puede lograr. Lo de presión alta me encanta, es lo que siempre le hemos reclamado a este plantel. Yo no sé si físicamente tampoco está capacitado para ejercer presión alta. Yo creo que este plantel físicamente está liquidado, pero ojalá no sea así, y ojalá Campodónico con su idea de juego, que la tiene que lograr implementar rápidamente y poder convencer, persuadir a este mediocre plantel, para mí, en su gran mayoría, o pueda Campodónico rápidamente darse cuenta que es lo mejorcito que tiene, que dicen en cuanto a sus antecedentes, que le gusta, darle prioridad a los jugadores más jóvenes. Bueno, ojalá sea con Ulises Vera, que sea con Monroy, y bueno, vamos a morir de pie con eso. Si total, si no quieren ascender, ponele, qué sé yo, vamos a morir de pie con eso, vamos a darle un cachito de dignidad a esta camiseta. Ojalá Campodónico pueda lograrlo. Ni siquiera estoy pensando en el ascenso, imagínense. Obviamente tenés que recuperar la dignidad primero, en cuanto a la representatividad de esta camiseta. Y bueno, no sé, por ahí Campodónico va con Monroy, con Ulises Vera,
te pone un mediocampo más equilibrado, no sé quiénes serían los tres delanteros porque se lesionan todos, ojalá lo saque a Murillo, lo limpie a Murillo, aunque sea más allá que Bordón no te pase la mitad de la cancha y tenga menos proyección que el país, digo, con sus limitaciones, Bordón por lo menos en la marca y en la actitud le va a poner más, dentro de las limitaciones que siempre supimos que tiene, no sé, que meta mano, que tome decisiones rápidas y decisiones oportunas, que produzca un shock en el equipo que no sé para qué va a alcanzar. Bueno, ojalá Campodónico nos demuestre que es otra cosa, y con Marto estamos muy mal, como creen muchos, sí, estamos muy mal y cada vez peor, lo que no sé es cuánto mejor podemos estar con este plantel, siempre lo dije, o en realidad me convencí de eso cuando algunos oyentes nos planteaban cuando recién arrancaba el año que con este plantel no se podía pedir mucho, y la verdad que debemos agradecer que estábamos muy arriba y no perdiendo mitad de tabla, que este plantel no le daba el cuero, que tenía un techo muy bajo. Bueno, evidentemente es así. Claramente hoy creo que San Martín tiene más puntos de los que debería tener, o que la zona fue tan generosa con San Martín que tranquilamente en la otra zona debería estar como Colón, o mitad de tabla para abajo. Pero bueno, Campodónico no. Campodónico dice que este es el mejor plantel de la categoría, a mí me parece un montón. Ojalá Campodónico esté convencido de eso, lo pueda convencer a estos jugadores, imaginad. Otra opción que dejó entrever Campodónico para intentar hablar algo de fútbol, por supuesto, porque también la situación nos obliga, más allá de que no creer en nada ni en nadie en el submundo marginal de San Martín en cuanto a la voluntad y las posibilidades reales o concretas de ascender. Digo, como nosotros estamos obligados hasta último momento buscarle el agujero al mate, y bueno, más allá de nuestras escasas o nulas convicciones de que se puede lograrlo, hay que intentar hablar de fútbol ahora que también hay una renovación, que hay un cambio técnico, que se lo hizo curiosamente tan rápido, cuando incluso el jueves el retornante, por llamarle así, si se me permite el término, presidente, si no existe el término lo acabo de inventar, bancaba efusivamente el técnico. Rápidamente llegó Campodónico, me parece que era necesario, lo cual, reitero, para nada estoy convencido que sea una solución. Sí una necesidad, y sí una forma de descomprimir, y sí para algunos, como dije recién, no sé para cuántos, para algunos o para muchos, quizás esta sea una manera de encontrar algún vehículo que nos movilice. Campodónico redobla la apuesta y dice que él está convencido que la gente va a volver a la cancha. Ojalá sea un motivo para que la gente vuelva a la cancha, porque San Martín lo necesita. Pero bueno, primero tiene que suceder eso y después el equipo tiene que estar a la altura, porque imagínate, si solo se solucionaría con que la gente vuelva a la cancha, ojalá se solucione con eso, ojalá se solucione con la llegada de Campodónico. Y lo demás, y contra los que no quieren ascender, contra los arbitrajes, contra no sé qué. Ojalá cambie todo, ojalá se produzca un cimbronazo, un milagro, ojalá haya un cambio brusco de tiempo, ojalá salga el sol, ojalá la tormenta se convierta en sol, no sé. Dejó entrever Campodónico, decía, la posibilidad de jugar con un 4-2-3-1, creo que eso sería más acorde con la realidad de San Martín, pero no tengo idea de qué manera va a poner el doble 5, si no tenés 5. Será con Monje Vera, será con sostener a García, pero con Monje, será García con Vera, será con el chico Monroy, por eso no sé. Será el chico Granero, que por ahí Campodónico se anima a ponerlo titular y pone más sangre, más actitud, y por ahí, aunque sea un pibe, tiene más condiciones que cualquiera de estos muertos. Lo que no se animó Marto, a hacer lo que no se animó Marto, y poner más pibes, y no sabemos si con eso va a alcanzar, pero por ahí desde lo actitudinal hay otra respuesta, qué sé yo. Como decía, que ponga Bordón por Murillo, que ponga... qué sé yo, un Achen, un Castro, pero con más equilibrio, ¿no? Como hizo Teo Marto, que puso a García con Achen, Castro y Zoraide juntos, que entre los tres no hacen uno, digo, físicamente. Y obviamente eso repercute en lo futbolístico y en el desequilibrio que volvió a mostrar el equipo. Pero más allá de todo, lo peor es que ya ni siquiera discutimos si San Martín juega mal o juega bien. Lo que sabemos es que no viene jugando a nada, y eso es lo peor, porque San Martín puede jugar a algo que no te guste, que no nos guste, como ya pasó muchas veces, que para el gusto o el criterio de cada uno sea jugar mal. El problema es que San Martín se fueron agudizando los problemas que nosotros veníamos planteando aún cuando el equipo ganaba sin sobrarle nada y cuando ganaba partido de visitante. Bueno, esto se fue agudizando a tal punto que el equipo ya no jugaba nada, y el viernes fue lo peor de lo peor en todo sentido. La mediocridad hecha carne ya se tradujo no solo en lo futbolístico, sino en lo actitudinal. La falta de respuesta, el desorden total,
unos Soles que volvió de la peor manera, totalmente fuera de forma en cuanto a lo futbolístico, un mediocampo cada vez más descompensado, cada vez más inconsistente e inexistente prácticamente, un mediocampo nulo. No sé qué y cuánto puede lograr Campodónico, que los cambios de técnico muchas veces son importantes y producen reacciones positivas en los planteles, pasa. El tema es cómo puede lograrse eso en San Martín. Seguramente con poco puede hacer más que Martos en cuanto a lo que venía presentando el equipo últimamente. Ahora no sé cuánto más que Martos, que puede hacer más que Martos y cuánto más es la pregunta, si es que puede lograr hacer algo más que Martos, cuánto más podría hacer Campodónico y si ese cuánto más alcanzaría para ascender, si es que realmente quieren ascender, o Campodónico es otra pantalla. Otro desafío dentro del mar de confusiones, de incertidumbre, de lo incierto, Cirujas, va a ser que no nos anestesien, más allá de la ilusión que muchos necesitamos tener, más que ilusión, yo diría un acto de fe, sustentado por este hombre Campodónico. El único acto de fe que puede haber hoy. El tema es el nivel de sustentabilidad que tiene hoy ese acto de fe depositado en Campodónico en cuanto a lo futbolístico. La pregunta es, ¿qué puede hacer? ¿Cuánto más puede hacer? ¿Y con qué puede hacer más que Martos Campodónico? Si basta con lo psicológico, si tiene que ver con más recursos en cuanto a sus condiciones como técnico, si tiene que ver con transmitir una idea clara y poder persuadir con esa idea y poder tomar decisiones más acertadas en cuanto al armado del equipo, en cuanto a la disposición táctica, qué sé yo digo. Con lo que hay, ¿cuánto más puede hacer Campodónico que Martos? Y si ese cuánto más, ¿para qué va a alcanzar? Estoy siendo repetitivo, disculpen. Estoy dando vueltas sobre lo mismo porque no es fácil comunicar San Martín. Cada vez más complejo comunicar San Martín. Y dentro de ese mar de confusiones e incertidumbre, dentro de ese cúmulo de interrogantes que nos planteamos, la respuesta es una sola, no tengo la más puta idea, pero vuelvo a cerrar con esa expresión de deseo, estéril pero necesaria, ojalá deje de ser estéril, y ya la dije, ojalá, es esa la palabra, ojalá, ojalá, ojalá. El ojalá también refleja, evidencia la falta de sustento, la escasez, la carencia de argumentos para justamente explicar de qué forma, de qué manera podría revertir esto Campodónico para ascender. Porque no es revertir, claro, primero es revertir para ganar más partidos, para empezar a ganar y para sacar la mayor cantidad de puntos hasta el final que te permiten llegar al final. Pero bueno, es eso. Ojalá, Campodónico, tengas la cabeza, la templanza, la suficiencia, no solo la voluntad, porque no alcanza, aunque es muy importante, pero en San Martín, créanme, no alcanza solo con voluntad, porque la voluntad es muy importante cuando justamente se aplica como una cuestión de fondo. La voluntad en Campodónico o en cualquier técnico sería una cuestión de forma. La voluntad tiene que nacer, tiene que originarse desde quienes conducen el club, desde los dirigentes. Entonces, si la voluntad no surge desde allí, no deja de ser otra cosa que un testimonio de fe. Ojalá Campodónico produzca el milagro, ya no más grande del mundo, el milagro universal que todos estamos esperando con estos dirigentes, con estos dirigentes. Que Campodónico pueda encontrarle rápido, porque no tiene tiempo, la vuelta a todo esto. Rápido sería en las próximas 10 fechas o caer en el otro infierno que es el reducido, que es mucho más complicado. Sea como sea, primero por el bien de San Martín, segundo porque es una persona que ha dejado buenos recuerdos y forma parte de las páginas blancas de San Martín. Que Mariano Campodónico esté a la altura y pueda demostrar todas sus condiciones. No tiene espalda en cuanto a haber dirigido un club grande, sí en cuanto a futbolista, sí en cuanto a la trayectoria en clubes menores. Tendrá que demostrarlo en un club como San Martín y en muy poco tiempo y en un contexto muy pesado. Ya no está primero San Martín, Mariano, no lo digo por vos, sino por lo que nos quieren hacer creer. Ojalá Campodónico no se contamine del submundo marginal San Martín y tenga el tiempo y la suficiente inteligencia como para evadirse de todo eso y no confundirse. Necesitamos un técnico con mucha personalidad, pero bien plantado, con los huevos bien puestos, con la cabeza bien puesta, de muchas convicciones, una persona hecha y derecha para intentar producir un milagro universal. Que ya el intentarlo, pero con las herramientas acordes, adecuadas, sería un montón, aunque no alcance. Si Campodónico no asciende, no alcanza. Lamentablemente es así. Y todos lo sabemos y creo que él también lo sabe. Ojalá, Mariano, ojalá. Sigue predominando en mi discurso la palabra ojalá. Una de las que más vengo reiterando y voy a seguir repitiendo, entre tantas, pero quizás la que más predomina en nuestro discurso es esa, ojalá, porque no hay más que decir. Intentaremos hablar de fútbol y ojalá Campodónico, y vuelvo a decir ojalá, se dan cuenta, ¿no? Desde lo futbolístico encuentre algún tipo de respuesta, desde su idea, desde los jugadores a los que acuda. No tiene tiempo de equivocarse Campodónico, no tiene margen de error y ese es el gran problema. Y en un club como San Martín, en un club como San Martín tiene mucho más para perder que para ganar.
Digo en cuanto al nivel de exigencia, digo en cuanto a las urgencias, digo en cuanto a lo que nos deben. Campodónico no es parte de esa deuda, pero sí es quien hoy debe intentar cumplir, intentar pagar esa deuda, aunque él no la contrajo. San Martín encuentra para algunos o para muchos, no lo sé bien, para algunos seguro, un testimonio de fe. Para mí sigue siendo en el infierno, en cualquier caso, pero ojalá Campodónico tenga el matafuego milagroso para apagar tanto fuego, para apagar el incendio de la miseria, de la mugre, de la mentira, de la falta de claridad. Ojalá Campodónico sea el artífice de la paz que necesita San Martín, aunque sea momentáneamente. Eso solo se logra con un ascenso. Ojalá encuentre los caminos para llegar al cielo. Ojalá Campodónico sea capaz de construir ese camino que nos saque del infierno y nos lleve al cielo, para encontrar o restaurar el marco de paz que necesita San Martín. La paz institucional está en riesgo. La paz en San Martín sigue estando en riesgo. Que Campodónico no sea una pantalla, que Campodónico no sea un espejo. Ojalá Campodónico sea ese vehículo capaz de movilizarnos para que volvamos a la cancha, para que se vea un cambio y para que se ascienda. Esa es la única manera de recuperar la paz en San Martín. No porque lo diga yo, no porque lo crea yo, no porque lo piense yo, culiao mala leche, que siempre dice lo que no gusta, lo que incomoda, que nunca es políticamente correcto, que siempre habla mal cuando quiere, porque tengo la capacidad para hablar bien, las veces que me lo propongo y que técnicamente puedo hacerlo como quiero, porque estoy formado, pero en San Martín, como siempre, lo hice. Cada cosa en su lugar. Al pan, pan, vino, vino, y a la mugre, mugre, y a la bosta, bosta. Ojalá Campodónico sea ese filtro y no lo contaminen rápidamente. En un camino plagado de obstáculos como mínimo, en un camino muy sinuoso y muy riesgoso, se hace cargo Mariano Campodónico. Reitero, que pueda tener la templanza, la personalidad, el equilibrio emocional, la cabeza para tomar las mejores decisiones en tiempo y forma futbolísticas que le permitan, ponele, a pesar de que yo pienso que ni Guardiola no va a hacer ascender si no quieren ascender, que Campodónico se convierta en ese dios. Cualquier técnico, hubiera sido Martos, sea Campodónico, hoy hace ascender a este equipo y para mí se convierte en un dios. Después hablaremos de lo que viene. No hay futuro sin ascenso.